¿Cómo entramos los testers? ¿Cómo podemos interactuar y cómo vamos a empezar nosotros a hacer ETL testing? ¿Qué es la ETL testing? Entonces, ETL testing es nada más que asegurarnos que el tráfico de información, asegurarnos que el movimiento de estos materiales, de estas materias primas para construir esa casa, llegue correctamente. Nosotros vamos allá a ver la casa construida, vamos a encontrar la casa construida y si se construyó con los materiales de este depósito, si los materiales estaban correctos, si la información no se alteró, si la casa nueva que le vamos a entregar a nuestro usuario, si este reporte tiene las reglas de negocio, se transforma correctamente. Por ejemplo, imaginemos que vamos a enviarle un extracto bancario a nuestros clientes y queremos que los sean 2 decimales. Entonces vamos a asegurarnos que esa información tenga 2 decimales. Entonces, esto van a ser algunas de las validaciones que vamos a aprender a hacer con ETL testing. Entonces, ETL testing es ese tráfico de información, es asegurarnos que esa información llegue correctamente. Pero para eso vamos a necesitar, y va a ser pan de nuestros días, las SQL, las queries. Vamos a estar en contacto con la base de datos, vamos a estar en contacto quizás con Big Data, con BigQuery, con otras de estas data lake grandísimos, como Metabase, y vamos a estar en contacto con esto. Entonces, es importante que desarrollemos o mejoremos nuestras capacidades de hacer buenas queries, de tener los conceptos claros de qué es una base de datos relacional, qué es una base de datos no relacional. En el ejemplo que hoy vamos a ver es hacer pruebas con base de datos relacionales. Vamos a hacer una prueba con un reporte real, pero entonces no podemos confundir el ETL testing con database testing. Cuando hacemos pruebas en database testing, nos vamos a asegurar que la estructura y las reglas definidas por el cliente o por el stakeholder o por el product owner sean correspondientes. Se creó una tabla con n número de columnas, con este tipo de datos, con estas validaciones, estas primary key. Nos aseguramos con esto, de alguna forma, con database testing. Pero ETL testing nos va a ayudar a verificar esa data que se movió del punto A, llegó como el cliente la pidió en el punto B, no más. Tenemos un insumo aquí, unos ladrillos, un cemento, se construyó la habitación que nos pidió el cliente, no se construyó más, ni menos ni más. Eso es lo que vamos a asegurar nosotros. Entonces, cambia un poquito de paradigma cómo probamos funcionalidades hoy en día, pero eso es ETL testing. Y para hacer buenas pruebas en ETL testing, muchachos, comunidad de Testing Capítulo Venezuela, tenemos que tener unos aspectos importantes. Tenemos que tener en cuenta unos aspectos importantes, como cuáles. El formato, que quizás cuando estamos haciendo pruebas en servicios, en pantallas, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que acepte unos datos, que se valide unos datos, que cuando le dé clic aparezca el nombre de la persona en la siguiente pantalla, o que pueda pedir una tarjeta nueva y me llegue un correo electrónico con una tarjeta nueva. Pero aquí no vamos a hacer tipo de pruebas. Vamos, por ejemplo, a estar probando algo que se llama metadata testing. El metadata testing es que vamos a asegurarnos que los formatos y los tamaños definidos llegan correctamente. Por ejemplo, necesitamos que en el reporte llegue la fecha, mes, día, año. No puede llegar día, mes, año. Entonces, ese tipo de formatos lo vamos a asegurar haciendo ese tipo de pruebas. Por ejemplo, tenemos que estar seguros que la transformación tiene las reglas que está pidiendo el cliente. La transformación es la correcta, que no estamos transformando, que sí estamos sumando la columna A y la columna B para que le mostremos al cliente el total, que no lo estamos restando, no lo estamos multiplicando. Entonces, eso lo tenemos que asegurar con ETL testing, asegurarnos que esa transformación sea correcta. Y algo demasiado importante que debemos de preocuparnos cuando vamos a asegurar la calidad de unos reportes, la calidad de un data warehouse, es el conteo. Si tenemos un número N de usuarios registrados, deben ser el mismo del que encontramos en los reportes. No pueden ser ni más ni menos. Entonces, este ETL testing vamos a concentrarnos en el conteo. Y esto lo denominamos Data Completeness Testing. Y finalmente,
o no finalmente, puede ser iterativo. Si estamos en un equipo Agile, puede ser incremental, algo que se llama incremental ETL testing. En este punto vamos a agregar información adicional a nuestra data lake, vamos a quitar la información, vamos a jugar con estos datos, a ver cómo reacciona. Entonces, esos son algunos aspectos que debemos tener en cuenta. No son todos, pero son algunos aspectos importantes que tenemos que tener en la mente. Ahorita que empecemos a hacer nuestro laboratorio, vamos a ver cómo vamos a utilizarlo todo esto. Y vamos a ver cómo utilizamos. Y aquí llega el momento de presentarles la herramienta. Aquí es donde vamos a empezar a ver cómo va corriendo sentido todo lo que comentamos en esta herramienta que se llama Date Expectation, que cuando la conocí yo dije, esta herramienta es genial, esta herramienta puede hacer unas pruebas de data demasiado rápido, sencillo, fácil y que pueda mostrar al alcance de todo. Es una herramienta open source que cualquiera la puede utilizar, descargar. No necesita conocer Python, es muy importante. Aunque te va a facilitar mucho más como el entorno si ya conoce Python, pero no es necesario conocer Python. Es necesario tener claro queries, que son una SQL, tener claro que se va a probar, pero Python no es necesario. No necesitamos ejecutar o escribir Python puro. Esta información nos va a ayudar a validar la data que estamos generando y cómo estamos transformando. Esta herramienta nos va a ayudar con todo eso. Y no solamente eso, nos va a ayudar a crear los reportes, comunidad. Nos va a crear los reportes, que es un tema que funciona diferente cuando hacemos ETL testing. Los reportes, los bugs no van a ser iguales. Ya no vamos a reportar un bug porque un dato no funcionó o no coincide. Vamos a reportar un bug por tema de porcentajes. ¿Sí? Si tenemos 1000 datos y uno falló, entonces tenemos el 99%, 9999, de que este reporte está correctamente. Y ya vamos a empezar a jugar con nuestros alcance de que nos dan nuestros product owners de cuál es la expectativa para el siguiente reporte. Puede ser 80, puede ser 90%, puede determinar la columna, entonces ya vamos a entrar en detalle. Y otro tema no menor que tiene Great Expectation es un asistente para generar expectation, para generar estos casos de prueba, estas validaciones que vamos a empezar a implementar. Entonces, Great Expectation es una gran herramienta, podemos ejecutarlo en la cloud, así tiene un costo, pero hoy vamos a hacer una prueba local y vamos a aprender a utilizar. Pero antes de todo esto,